La paz de Cristo para todos, los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Vamos entonces en esta noche, preciosos hermanos y amigos que van a escuchar esta preciosa conferencia, esta enseñanza, a estudiar lo concerniente a la palabra de nuestro Dios. Sin antes pedirles que me regalen una inscripción en YouTube. Métanse, mis hermanos y amigos, a YouTube. Escriba mi nombre, Luis Fernando Vélez, y ahí les va a salir varios Luis Fernando Vélez. Ubican mi rostro y le hunden suscribir para que me regalen la suscripción en YouTube para poder transmitir también por YouTube. Vamos a iniciar entonces este precioso tema. Lo vamos a iniciar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Libro de Apocalipsis, capítulo 13 y el verso 1 en adelante nos narra la Sagrada Escritura. Dice Juan el teólogo: me postré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, hasta ahí la palabra de nuestro Dios. La otra conferencia enseñamos y vimos sobre la continuación de este tema. Y analizábamos, mis hermanos, cómo poder nosotros investigar, ver o relacionarnos con el cuento, si se puede decir así, de quién va a ser el anticristo. Y enseñábamos que para nosotros analizar esta parte, primero teníamos que mirar que el anticristo o el falso Mesías, que es el mismo, viene de la tribu de Judá, imitando al Rey de Reyes, a Jesucristo, que también viene por esa misma línea, de la tribu de Judá, porque él es imitador. Y el falso profeta va a venir de la tribu de Leví, imitando la tribu de los levitas, que eran los sacerdotes, los que ministraban en el templo. Entonces el falso profeta viene de la tribu de Leví, y el falso Mesías viene de la tribu de Judá. Mirando esta posición o esta parte, que ya estudiamos la conferencia pasada, podemos descifrar algunas cosas. Una de ellas, cuando la gente se mete a internet y ve, y algunos dicen por ahí, no sé de dónde sacarán esas versiones, que Juan Pablo II va a ser el anticristo y que el falso profeta es este papa que hay ahora, Pacho. Podemos descartar todas esas opiniones estudiando las Sagradas Escrituras y mirando de que el falso profeta viene de la tribu de Leví, y resulta que el papa de ahora actual es argentino, no es ni siquiera israelita. Entonces, dos posiciones del anticristo y el falso profeta, que el uno toma la línea de Judá y el otro toma la línea de Leví,
es para tener credibilidad ante el pueblo de Israel, porque Él los va a engañar, va a hacer lo posible para engañar al pueblo de Israel para poder posesionarse y engañar con esto también a toda la tierra. Y hoy en día a la gente la engañan fácilmente. La gente ve por allá que hacen milagros y arrancan detrás de las señales. La gente oye por allá que hay un hombre que impone las manos y tumba a la gente para atrás y dicen que eso es el poder de Dios, el Espíritu Santo, hasta blasfemias dicen. Y van hasta esos lugares diciendo que ese es el gran poder de Dios. O sea que a la gente, prácticamente porque no han querido confiar a la palabra de Dios, por desconocimiento de las Escrituras, y algunos religiosos también, van a entrar atrás de las señales sabiendo que la Biblia dice, e impondrán las manos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Nosotros no seguimos a las señales, sino que las señales nos siguen a nosotros. Vamos a mirar entonces, en este momento, el tema que vamos a realizar o que estamos realizando, cuál es el David que ha de venir y el falso Mesías. Temas que son importantes, mis hermanos, algunos les restan importancia y por eso es que son engañados. Por eso es que se meten por ahí a internet y van mirando cualquier babosada que escriban en internet, perdónenme la expresión, o algo, se la comen enterita, diciendo, no, el falso profeta y el anticristo ya están y son el presidente de yo no sé qué. Algunos se atreven a decir que el falso profeta es Maduro y que el anticristo, y que el anticristo es Maduro y que este señor Chávez ese es el falso profeta. Bueno, y así sucesivamente dicen una cantidad de barbaridades. ¿Por qué? Porque todo eso lo escuchan por medio de las redes sociales. Pero hoy vamos a investigar y vamos a leer sobre el verdadero David, sobre David. Vamos a leer y a ubicar unos textos de las Sagradas Escrituras que se encuentran en el libro del profeta Isaías, para que lo ubiquen ahí, capítulo 11 y el verso 1, y vamos a sacarle la exégesis a este capítulo 11 de Isaías, porque es muy importante. Isaías capítulo 11, verso 1, y leemos hasta el verso 13, y a continuación dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Vamos a analizarlo pausadamente. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David. Por eso dice el texto, saldrá una vara del tronco de Isaí. Saldrá una descendencia de ahí, del tronco, una genealogía de ahí. Y entonces dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará, vamos a ver algunas características, reposará sobre él, sobre el que va a salir de la vara de Isaí, el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de conocimiento y de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de nuestro Dios. Esas son las características de aquel David que va a salir de la vara de Isaí. Características, como dice el texto, reposará espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de poder de Dios. Da las características del hombre
del personaje que va a salir de la raíz de Isaí, del descendiente de Isaí. Y este descendiente de Isaí es su hijo David. Y su hijo David tiene otra descendencia para acá. Y dice que la descendencia de David es el Mesías, es Jesucristo. Por eso a Jesucristo le dijeron el hijo de David. El ciego lo vio. El ciego escuchó que pasaba Jesús por cierto lugar, el ciego Bartimeo, y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque los hombres de esa época sabían de que Jesús venía de la descendencia de David. Por eso es que el anticristo, el falso Mesías, va a venir de la tribu de Judá, o sea, de la tribu de Isaí, de la tribu de Judá, para engañar al pueblo de Israel. ¿De qué tribu vino David? De la tribu de Judá. Verso 3 dice: y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que escuchen sus oídos. O sea que este descendiente de David, que viene por esta línea, no va a juzgar según lo que escuche, lo que le hayan contado, sino que va a juzgar rectamente. Verso 4 y 5, recordándoles que estamos en Isaías capítulo 11, dice: sino que juzgará con justicia a los pobres. Y con justicia a los pobres, hoy en día se escuchan es a los ricos. Si usted tiene plata, no se va a la cárcel, y si se va, paga muy poquito, y se cae a la cárcel, paga y va a unos lugares de mucho privilegio hoy en día. Pero aquí, en este tiempo, cuando esté el David prometido, eso no va a pasar. Y dice: y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, e herirá la tierra con vara de su boca, y con espíritu de sus labios matará al impío. Verso 5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñido de su cintura. Cuando este rey venga, cuando David, el descendiente de Isaí, venga, va a regir las naciones con vara de hierro. Va a regir las naciones. Aquí no está hablando por lo menos del reinado del reinado salvístico que tuvo en Israel, donde lo crucificaron. Aquí está hablando del reinado que va a tener después de la tribulación, en el milenio, que va a regir con vara de hierro. Ya no va a venir como cordero fue llevado al matadero. Eso fue en el pacto salvístico con nosotros. Ahora va a ser en el milenio, donde él va a regir con mano fuerte y con brazo extendido. Versos 6 y 7 dicen, habla de una metáfora. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león, la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastorearán. La vaca y la osa pacerán todas dos juntas. Sus crías buey comerán paja. Entonces, cuando vemos esta metáfora que hay aquí en el verso 6 y 7, algunos creen, y algunas religiones, entre esas los testigos de Jehová, dice que vamos a vivir en un zoológico. Como el texto dice que morará el oso y que estará el león, pero quiero decirles, mis hermanos, que la fiera no dejará de ser fiera para los tiempos del milenio, que el león no dejará de ser león, que el oso no dejará de ser oso, que la víbora, la serpiente, no dejará de ser
serpiente. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra de nuestro Dios? ¿Qué nos explica o qué nos quiere enseñar la palabra de nuestro Dios? Para eso nos podemos trasladar, no vamos a leerlo todo, a Génesis capítulo 49 y el verso 17 en adelante, donde habla de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de Jacob. Y algunas de esas tribus se les simboliza como algunos animales. Un ejemplo, ¿qué simboliza la tribu de Judá? Ya ustedes lo saben, la tribu de Judá simboliza ¿qué? Un león. Eso lo podemos ubicar en Génesis capítulo 49 en adelante, el verso 15 en adelante. La tribu de Dan simboliza una serpiente. Génesis capítulo 49 y verso 17. Dice que el niño cogerá una serpiente. Ahí no habla literalmente, habla de una forma simbólica de lo que simbolizaban las tribus de Israel. La tribu de Judá entonces simboliza ¿qué? Un león. Eso está en Génesis capítulo 49, verso 8 y 9. La tribu de Leví representa un cordero. ¿Por qué representa un cordero la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví era la encargada del sacerdocio, o sea, de obtener los corderos y ponerlos en el sacrificio, hacer los sacrificios. Por eso la tribu de Leví es tipificada por un cordero. La tribu de Benjamín simboliza un lobo, según la profecía que hizo Jacob. Eso lo encuentra ahí en Génesis capítulo 49, el verso 17 en adelante. La tribu de Isaacar simboliza un asno. Entonces, estos son símbolos o representaciones para las tribus de Jacob. No quiere decir que cuando venga el rey David, que en este caso es el verdadero Mesías, que en este caso es Jesucristo, no significa que cuando Él vaya a gobernar en el milenio, usted y yo, si estamos allá o no sé, o los que estén allá, van a jugar con el león o van a jugar con una víbora, con una culebra. No, el león, porque Dios no va a cambiar las cosas, el león no va a dejar de ser león. La víbora o la serpiente no va a dejar de ser serpiente. Todo esto son símbolos, una profecía que Jacob le hizo a sus hijos. Vamos a seguir leyendo y el verso 8 dice: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspín y el recién destetado, estamos en Isaías 11:8, destetado, extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. Cuando habla aquí el verso 8, que el niño de pecho jugará sobre la cueva. De ahí, de esas tribus, de esa descendencia, iba a salir el niño que iba a redimir a todo el mundo, para que se cumpla la escritura donde dice Isaías capítulo 7 y verso 14: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable, y llamará su nombre, vamos a leerlo porque se me olvidó el texto, un texto que me lo sabía de memoria. Isaías capítulo 7 y el verso 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí en el verso 8 el niño tipifica al David que va a venir a reinar en el milenio. Y cuando hablamos del milenio hablamos de un espacio de 1000 años, un reinado de 1000 años de el David prometido. No estamos hablando de un espacio eternal, que como lo escriben algunos religiosos, que usted y yo, los que van a quedar ahí, o los que hagan parte de esa religión, van a vivir eternamente y toda la vida van a jugar con un león, van a jugar con las víboras, van a jugar con el oso. No es así. Aquí tipifica a las tribus de Israel, porque la Biblia no siempre es literalmente, sino que se toma también en forma simbólica, con símbolos, así como en Apocalipsis.
En Apocalipsis casi la mayoría de cosas son simbólicas. Seguimos leyendo entonces. Vamos a saltar a Isaías capítulo 11 y el verso 14. Dice, sino que volarán. Vamos a leerlo desde el verso Isaías 11:13. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá aflijará a Efraín. Bueno, ¿qué quiere decir esto, mis hermanos? Resulta que entre las 12 tribus de Israel se dividieron 2 tribus, unas para el norte y unas para el sur y otras para el norte. Y uno de los promotores de dividir, de esta división, fue la tribu de Efraín. Se dividió, y por eso dice aquí la palabra de Dios, se disipará la envidia de Efraín, cesará la envidia de Efraín. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora más adelante, en el tiempo del milenio, Judá va a ver que Dios está con Israel y van a unir fuerzas. Volverán a unirse las tribus de Israel y serán un solo pueblo de nuevo. Y dice que estas tribus se unirán y volverán a tomar sus territorios. Vamos a seguir leyendo entonces verso 14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y saquearán también a los del oriente, Edom, Moab, les servirán y los hijos de Amón les obedecerán y secará Jehová la lengua del mar. Entonces ahí dicen que estas tribus se van a unir y volverán a recuperar todos sus territorios, el territorio tan amplísimo que tenían antes, que lo han perdido. Ellos van a volver a recuperar el territorio perdido, el territorio que antes era de ellos. Entonces, el Mesías verdadero, como les estoy informando, es llamado David. Vamos a confirmar esto con la palabra de nuestro Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37 y el verso 24. Nos enseña así la Sagrada Escritura. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Aquí habla que mi siervo David será rey sobre ellos, sobre Israel. Y cuando habla que mi siervo David, no está hablando del David, del segundo rey de Israel. Porque aquí está una profecía de Ezequiel y siglos atrás, siglos atrás, ya David había caducado, ya David estaba muerto. En otras palabras, David está en huesos o en polvo cuando esta profecía se está dando. Entonces aquí está hablando es de la profecía que habla Isaías capítulo 11 y el verso 1 en adelante, que saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. ¿Quién es el David? David fue el segundo rey de Israel. De ahí de David te vendrá la descendencia, ¿verdad? El verdadero Mesías, el que el ciego le dijo, el que ciego le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y no solamente el ciego, a él lo conocían como el hijo de David, el carpintero. Entonces, ahí claramente nos dicen que el verdadero Mesías iba a ser llamado el David. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, es llamado ya del nombre como Dios
lo envió, ya no es llamado David, ya es llamado Jesús. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y el verso 30 en adelante, narra la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre como Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Ya no iba a ser llamado David. Quizás le iban a decir hijo de David, pero el nombre de él ya